Buenos días, aprendices. Hoy vamos a ver cómo podemos averiguar el resto de una división de un polinomio cualquiera entre un binomio del tipo x menos a. Acordaos que estamos todo el rato con este tipo de binomios, x menos 5, x más 2, x menos 7, de ese tipo. Un binomio de ese tipo. Pues eso, ¿cómo podemos averiguar el resto de dividir un polinomio cualquiera entre un binomio de ese tipo sin tener que hacer la división? Recordad que en los ejercicios anteriores de ayer lo que hacíamos, aprendimos un método que era el método de Ruffini, que nos abreviaba la división. No tenía, por ejemplo, imaginaos que queremos dividir este polinomio entre x menos 5, es decir, este polinomio entre x menos 5. En lugar de hacer la división con su cajetín x menos 5 y aquí el polinomio y hacerlo, aquí nos daría el cociente y luego aquí al final tendríamos un resto, pues habíamos aprendido que por Ruffini lo podemos hacer rápido. Y era de la siguiente manera. Vamos a repasarlo. Colocamos los coeficientes de cada uno de los monomios. Aquí tenemos 4 monomios. Este es de grado 3, de grado 2, de grado 1 y en el término independiente de grado 0. Entonces, el coeficiente 2, el coeficiente aquí menos 1, aquí 1 y aquí menos 2. Luego trazábamos una línea vertical y una línea horizontal y aquí colocábamos el número que aparecía aquí detrás del símbolo de restar. Es decir, si hubiera sido por ejemplo x más 2, esto lo tendríamos que haber transformado en x menos menos 2 y el numerito que esto es x más 2, pues el numerito que tendríamos que haber puesto aquí sería menos 2. Pero en nuestro caso tenemos que es 5. Entonces, hacemos la división, bajamos el 2, multiplicamos por 5, 10, sumábamos esta columna, menos 1 más 10, 9. 9 por 5, 45. Sumábamos esta columna, 46. 46 por 5, lo ponemos aquí, 5 por 6, 30, 5 por 4, 20, 23, 230. Y 230 menos 2 son 228. Este sería el resto, 228. Bueno, pues el teorema del resto nos permite hacer mediante un cálculo rápido y sencillo, sin hacer la división, averiguar cuál va a ser este resto, de dividir este polinomio entre ese binomio directamente. Porque dice lo siguiente, dice, vamos a llamar a este polinomio de aquí, a este de aquí, le llamamos así, ¿no? Polinomio en la variable x. Entonces, este polinomio, si sustituimos en el valor de x el 5 y calculamos el valor del polinomio para este valor 5, es decir, donde esté las x ponemos el 5, si hay que elevarlo al cubo lo elevamos al cubo, si hay que elevarlo al cuadrado, lo que sea, o sea, sería, eso ya lo sabéis hacer, otros ejercicios, cómo calcular el valor del polinomio para un determinado valor de la x, para 5 en este caso, pues sería 2 por 5 elevado a 3, menos la x, que en nuestro caso vale 5, al cuadrado, más la x, 5, hemos dicho, y menos 2. Y calculamos esto, 5 por 5, 25 por 5, 125, 125 por 2, 250. Menos 5 por 5, 25, más 5 menos 2, 3. Es decir, nos queda 250 menos 22, esto nos da 228, que era el resto de la división. Es decir, lo que dice el teorema del resto es que si dividimos un polinomio cualquiera entre un binomio del tipo x menos algo, podemos saber el resto de esa división nada más que calculando el valor del polinomio para el número que tenemos ahí, para el 5 en este caso, o para el que fuera en el caso de la división que fuera. Y entonces nosotros perfectamente podemos saber si un polinomio es divisible entre un binomio, porque para que un polinomio sea divisible entre un binomio, el resto tendría que ser 0. Es decir, este resultado, calculando el valor, nos tendría que dar 0. Entonces,
Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que yo tengo este polinomio, que le vamos a llamar Qx. Este es mi polinomio. Y yo querría averiguar si es divisible, por ejemplo, entre este binomio, si lo divido. ¿Qué me dice el teorema del resto? Pues me dice que si yo meto aquí en el valor de x 1, es decir, si calculo el valor del polinomio para el 1 y me da 0, como 0 va a ser el resto de la división, entonces este polinomio va a ser divisible entre ese binomio. Entonces, meteríamos el 1 aquí, 1 al cuadrado, menos 2 por 1 más 1, 1 más 1, 2, menos 2, 0, evidentemente es 0, luego este polinomio es divisible entre ese binomio. Y yo quiero saber, por ejemplo, si es divisible entre x más 2. Pues, ¿qué hago? Pues calculo, esto lo pondría de esta forma, x menos menos 2, y entonces yo metería aquí el valor menos 2. Menos 2 al cuadrado. Calculamos el valor. Nos tiene que dar 0 para que sea divisible entre ese binomio x más 2. Menos 2 al cuadrado. Menos 2 por menos 2 más 1. Y esto nos da menos 2 por menos 2, 4, positivo. Menos 2 por menos 2, más 4, positivo. Y más 1, esto nos da 9, que es distinto de 0. Y eso quiere decir que este polinomio no es divisible entre x más 2. Y ahora vamos a probar otro valor, a ver si es divisible entre ese valor. Esto también nos ahorra calcular, si os acordáis, las raíces de los polinomios. Las raíces de los polinomios son los números que hacen que este polinomio dé 0, pues entonces lo podríamos calcular, que muchas veces probamos en Ruffini para calcularlas, pues simplemente lo que tenemos que hacer es meter el número aquí y si nos da 0, eso sería ya una raíz del polinomio. Vamos a calcular ahora, por ejemplo, si es divisible entre x más 1. Pues x lo ponemos así, x menos menos 1, y entonces este es el valor de x para el que hay que calcular el valor del polinomio, es decir, q de menos 1. Vamos a calcular el valor y sería menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 más 1. Y esto es igual a menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 por menos 2 es más 2 y más 1, esto da 4, es distinto de 0, pues tampoco es divisible. Luego, de momento solo hemos encontrado que este polinomio es divisible entre el monomio x menos 1. Y con eso terminamos este primer problema sobre el teorema del resto, que luego nos va a servir para hacer otros problemas con parámetros.